23 retratos, 23 mujeres, y en las manos de cada una de ellas el mismo crucifijo. Hoy esos retratos cuelgan en una sala del Archivo General de la Nación en Ciudad de México. Están enmarcados con vidrio protector, iluminados con luz especializada, catalogados con números de referencia. Los visitan investigadores, estudiantes, periodistas. Hay una placa junto a la entrada que dice Colección Santa Clara, hallazgo extraordinario, mujeres religiosas del siglo XIX. Nadie que lea esa placa sabe lo que realmente encontró Valeria Romero aquella mañana. Nadie sabe lo que dice el reverso del primer retrato. Y nadie, hasta hace muy poco, sabía lo que había dentro del crucifijo. Pero esta historia no comienza con los retratos. Comienza con una caja de cartón ordinaria abandonada en un pasillo y con una mujer que casi no la abre. Valeria Romero tenía 31 años en marzo de 2019 y llevaba 4 trabajando en el área de conservación del archivo, catalogando material que nadie había tocado en décadas. Era un trabajo que la mayor parte de la gente consideraba aburrido. Valeria lo consideraba lo más parecido a escuchar hablar a los muertos que un ser humano podía hacer sin volverse loco. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años. Un accidente de tráfico un martes por la tarde, de esos que ocupan 4 líneas en el periódico y desaparecen al día siguiente. Su padre era un hombre bueno, pero silencioso, que no sabía cómo quedarse solo con una hija que hacía demasiadas preguntas. Valeria terminó creciendo en casa de su abuela paterna en Tepito, rodeada de cajas llenas de papeles que la abuela nunca dejaba tirar. Son documentos familiares, decía, cosas que no deben perderse. La abuela murió cuando Valeria tenía 22 años, sin haber explicado nunca qué hacía que esos papeles fueran tan importantes. Pero le dejó una cosa además de las cajas, una fotografía. Una sola imagen en papel deteriorado que mostraba a una mujer joven mirando directamente a la cámara. Era su tatarabuela, de quien la familia solo sabía dos cosas, que había desaparecido siendo joven y que nadie había explicado nunca cómo ni por qué. Valeria llevaba esa fotografía en el cajón inferior de su escritorio desde el primer día que empezó a trabajar en el archivo. La mañana del 14 de marzo llegó antes de las 8 y encontró una nota adhesiva de su coordinadora en la puerta. Llegó material del convento de Santa Clara, derribo programado para el 18. Cataloga lo que pueda salvarse. Conocía el convento, edificio colonial de fachada ocre en la calle República de Brasil, a 3 cuadras de la catedral. Había funcionado desde 1667. En 2017, el gobierno había aprobado su demolición para convertirlo en hotel boutique. Hubo protestas menores, algunas notas en periódicos y después el silencio habitual. La ciudad tragándose otra vez su propia historia. La caja estaba en el pasillo. Cartón ordinario, marcador negro, material diverso, Santa Clara, siglo XIX. Valeria la arrastró hasta su escritorio, se puso los guantes y empezó a revisar. Registros deteriorados, un libro de cuentas comido por la humedad, imágenes religiosas con los bordes quemados. Nada inusual. Fue al fondo de la caja donde encontró el paquete, envuelto en tela negra gruesa, del tipo de las túnicas religiosas, doblada con una precisión que contrastaba con el desorden del resto. Alguien había envuelto ese paquete con intención. Alguien había querido que llegara protegido. Adentro había fotografías, retratos montados sobre cartón rígido, del tipo que los estudios mexicanos producían entre 1870 y 1910. Mujeres, todas con el hábito de las clarisas, todas en el mismo espacio austero, todas con las manos visibles frente al cuerpo, y todas sosteniendo el mismo crucifijo. Valeria se detuvo. Había catalogado cientos de retratos de religiosas del siglo XIX. Las monjas se fotografiaban con objetos distintos, siempre variaciones personales. Lo que tenía frente a ella era diferente. El crucifijo de cada retrato era idéntico, el mismo tamaño, la misma forma, el mismo ángulo exacto en cada par de manos, como si hubiera pasado de una mujer a la siguiente durante décadas. Los contó 2 veces, 23. Revisó los reversos, la mayoría en blanco,
pero el primero de la fila, el de la mujer de más edad, tenía escritura a mano. Letra pequeña y apretada. Presión intensa sobre el cartón como si las palabras necesitaran atravesar algo más que papel. Valeria lo acercó a la lámpara. Yo no quise irme. Lo leyó 3 veces, luego en voz baja, una vez más, casi sin sonido, como si necesitara escucharlo para entender el peso exacto de cada palabra. Tomó el último retrato, la mujer más joven, 20 años, quizá menos, el mismo crucifijo, la misma expresión que no era serenidad, sino algo más difícil de nombrar, la expresión de alguien que ha tomado una decisión en el último momento antes de que sea demasiado tarde. Pero no era la expresión lo que hizo que Valeria dejara de moverse, era la cara. Abrió el cajón inferior, sacó la fotografía de su tatarabuela, la única imagen que existía de ella, la mujer que había desaparecido siendo joven y sobre la que nadie había dado nunca una explicación completa. Puso las dos fotografías una al lado de la otra, la misma línea de la mandíbula, los mismos ojos ligeramente separados, la misma manera de sostener los hombros, tensa pero controlada, como quien lleva algo pesado y no quiere que se note. Cerró los ojos un segundo. Los abrió. Las fotografías seguían ahí. Su tatarabuela había estado en ese convento y alguien había escrito que no quería irse. Valeria apartó las fotografías y abrió su computadora. Buscó el registro histórico del convento, total de religiosas documentadas entre 1870 y 1910. La pantalla tardó en cargar. Cuando apareció el resultado lo leyó 2 veces. En ese periodo, 89 mujeres habían abandonado el convento de manera voluntaria según los registros oficiales. Valeria buscó direcciones de destino, registros posteriores, cualquier rastro de esas 89 mujeres en padrones municipales, registros parroquiales, actas de matrimonio, actas de defunción. Cero resultados. 89 mujeres que un día salieron del convento de Santa Clara y después, en todos los registros históricos de Ciudad de México, simplemente dejaron de existir. 89 mujeres, 40 años, cero rastros. Valeria copió los datos en un documento en blanco y los miró durante un minuto sin escribir nada más. En su trabajo había aprendido que los archivos no mienten, pero sí omiten. La diferencia entre una mentira y una omisión en un documento histórico es la diferencia entre un crimen y un secreto. Y los secretos, a diferencia de los crímenes, no tienen prescripción. Cerró la búsqueda. Abrió otra. Necesitaba entender qué era exactamente el convento de Santa Clara antes de entender qué había pasado dentro de él. No el edificio, no la orden religiosa, sino el convento como institución específica en Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿Quién lo administraba? ¿Quién lo financiaba? ¿Quién entraba y quién salía y bajo qué condiciones? Lo que encontró en las siguientes 2 horas cambió completamente la forma en que había estado mirando los 23 retratos. El convento de Santa Clara había sido fundado en 1667 como casa de clausura estricta para mujeres de familias criollas que tomaban los votos religiosos. Durante los primeros 2 siglos de su existencia, había funcionado de manera relativamente ordinaria dentro del sistema eclesiástico colonial mexicano. Pero en 1847, algo cambió. Ese año el convento pasó a ser administrado por una figura que no aparecía en ningún registro oficial de la Orden de las Clarisas. Su nombre era Sor Inmaculada de la Providencia. No había fotografías de ella en los archivos digitales. No había fecha de nacimiento ni nombre de pila registrado. Solo aparecía en los documentos administrativos del convento como superiora general a partir de 1847, y los documentos firmados bajo su autoridad continuaban apareciendo hasta 1891, 44 años después. 44 años dirigiendo el mismo convento sin que ningún registro eclesiástico explicara su origen, su nombramiento, ni su eventual desaparición de los documentos. Valeria escribió el nombre en su cuaderno y lo subrayó 2 veces. Una mujer que había gobernado ese lugar durante casi medio siglo y que oficialmente no existía en ningún archivo de la iglesia. No era un error administrativo, era una decisión. Siguió buscando. Los registros de ingresos al convento durante el periodo de Sor Inmaculada mostraban un patrón que Valeria tardó un momento en reconocer porque era demasiado regular para ser natural.
Entre 1850 y 1891, el convento recibía entre 2 y 4 nuevas religiosas cada año, mujeres de entre 17 y 35 años, todas provenientes de familias con apellidos que Valeria reconoció de inmediato porque eran los mismos apellidos que aparecían en los edificios del centro histórico, en las calles, en los nombres de colonias enteras de la ciudad, las familias más antiguas y más ricas de México. Eso por sí solo no era inusual. Lo inusual era lo que pasaba después. De cada 4 mujeres que ingresaban, una desaparecía de los registros antes de cumplir 5 años dentro del convento. No moría según los documentos. No profesaba votos definitivos y se quedaba. Simplemente salía. Abandonaba la vida religiosa de manera voluntaria y regresaba al mundo exterior. Pero no había rastro de ninguna de ellas en el mundo exterior. Valeria se levantó de su escritorio, fue a la cocineta, se sirvió un vaso de agua que no tomó y regresó. Necesitaba hablar con alguien que conociera el convento desde adentro, no desde los archivos, desde adentro. Hizo 3 llamadas telefónicas en los siguientes 20 minutos. La primera a la Mitra Arquidiocesana de México, que le informó que todos los registros del convento habían sido transferidos al archivo diocesano en 2018 y que para acceder a ellos necesitaba una solicitud formal con un periodo de respuesta de 90 días hábiles. La segunda a la coordinadora de patrimonio histórico del gobierno de la ciudad, que no contestó. La tercera a una investigadora de historia colonial de la Universidad Iberoamericana llamada doctora Carmen Aguirre, con quien Valeria había colaborado 2 años antes y a quien consideraba la persona con más conocimiento práctico sobre instituciones religiosas del siglo XIX en Ciudad de México. La doctora Aguirre contestó al segundo tono. Valeria le describió lo que había encontrado en 15 segundos. Los retratos, el crucifijo idéntico, la inscripción en el reverso, las 89 mujeres sin rastro posterior. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Santa Clara, dijo la doctora Aguirre finalmente. Llevas 4 años en el archivo y apenas ahora te llega material de Santa Clara. Valeria no entendió el tono. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que alguien estuvo guardando ese material durante mucho tiempo y que o bien se olvidó de destruirlo o bien decidió en el último momento que no debía destruirlo. Escucha, hay una persona que necesitas conocer antes de seguir buscando en los archivos. Se llama Esperanza Vidal. Tiene 91 años. Vivió en el convento de Santa Clara por 60 años antes del cierre. Es la única religiosa sobreviviente que conoció la historia oral del lugar desde adentro. Está en un asilo en la colonia Narvarte. Te paso la dirección. Esa tarde, a las 5:30, Valeria entró a una habitación pequeña y ordenada en el segundo piso de un asilo de la colonia Narvarte. Esperanza Vidal estaba sentada en una silla junto a la ventana, con una manta sobre las piernas a pesar del calor de marzo, mirando hacia la calle con la expresión tranquila de alguien que ha llegado a un acuerdo con el tiempo. Era menuda y de piel muy oscura, con el cabello blanco recogido sin el velo que había llevado durante 6 décadas. Sobre la mesita junto a su silla había un rosario, un vaso con agua y una fotografía enmarcada que Valeria no pudo ver bien desde la puerta. Me dijo Carmen que encontraste la caja, dijo Esperanza sin voltearse cuando Valeria entró. No era una pregunta. Valeria se sentó y sacó su regabadora. Esperanza la miró y negó levemente con la cabeza. Sin regabadora, dijo. Lo que yo sé no es para grabarse todavía. Todavía hay gente viva que no querría que se grabara. Valeria guardó la regabadora y sacó su cuaderno. Esperanza miró por la ventana un momento más antes de hablar. Entré al convento en 1952, dijo. Tenía 16 años. Viví ahí 66 años. Vi muchas cosas. La mayor parte de lo que vi no tenía explicación sencilla y aprendí a no buscarla porque en ese lugar las preguntas costaban caro. Había un cuarto en el ala este del convento, en el segundo piso, al final de un pasillo que las novicias teníamos prohibido usar. Le llamaban el cuarto de retiro espiritual. Cuando una hermana empezaba a dar problemas, cuando preguntaba demasiado o cuestionaba algo que no se debía cuestionar, la superiora la mandaba a ese cuarto, para reflexionar, decía, para encontrar la paz con su vocación. Las que entraban a ese cuarto a veces salían al cabo de unos días completamente cambiadas, calladas, obedientes, como si hubieran vaciado algo adentro de ellas y lo hubieran llenado con otra cosa. Y a veces no salían.
La superiora anunciaba que la hermana había decidido abandonar la vida religiosa y regresar con su familia, que había sido una decisión personal y libre, que había que respetar los caminos de cada alma. Valeria escribía sin levantar la vista del cuaderno. Yo nunca cuestioné eso cuando era joven, dijo. Uno no cuestionaba, pero con los años empecé a notar algo. Cada vez que una hermana desaparecía del cuarto de retiro, los días siguientes llegaba al convento una donación, siempre en efectivo, siempre entregada en mano por un hombre que nunca entraba por la puerta principal, siempre de una familia de apellido conocido. Levantó la vista hacia Valeria por primera vez desde que había empezado a hablar. Yo no sé lo que pasaba en ese cuarto, dijo. Nunca lo supe con certeza, pero sé que ninguna de las hermanas que desaparecieron volvió a ser vista por nadie fuera del convento. Nunca. Y sé que el cuarto fue sellado en 1987 por orden de la curia diocesana sin ninguna explicación oficial. Sellado, no clausurado, no renovado. Sellado con argamasa nueva sobre la puerta, como si quisieran asegurarse de que nadie pudiera entrar, pero también de que nada pudiera salir. Valeria dejó de escribir. El convento fue demolido hace 6 días, dijo en voz baja. Esperanza asintió lentamente. Lo sé, dijo. Por eso alguien decidió enviarte esa caja antes de que llegaran las máquinas. Se quedaron en silencio un momento. Afuera en la calle pasó un camión y el vidrio de la ventana vibró levemente. Hay algo más que debes saber, dijo Esperanza. Valeria levantó la vista. La anciana tomó la fotografía enmarcada de su mesita y se la extendió sin decir nada. Era un retrato antiguo. Una mujer joven con el hábito de las clarisas, mirando directamente a la cámara, con las manos visibles frente al cuerpo, sosteniendo el crucifijo. Esa era mi madre, dijo Esperanza sin mostrar emoción. Entró al convento en 1934 cuando yo tenía 3 meses de nacida. Me dejó con mi abuela. Yo crecí pensando que había elegido a Dios sobre su familia, que era su decisión libre y su derecho. Hizo una pausa, muy breve. Llevo 70 años pensando eso, dijo, hasta que Carmen me llamó esta tarde y me describió lo que encontraste en esa caja. Valeria miró el retrato, miró a la anciana, miró el crucifijo en las manos de la mujer fotografiada. Era el mismo crucifijo. Sor Inmaculada de la Providencia había dirigido el convento de Santa Clara durante 44 años sin que ningún registro explicara quién era. Valeria llevaba 3 días intentando encontrar su nombre de pila y cada búsqueda terminaba en el mismo lugar, un muro. No de ignorancia, sino de ausencia deliberada. Alguien había borrado a esa mujer de los documentos con la misma precisión con que se borra una palabra de un texto antes de imprimirlo. Lo que quedaba era el espacio vacío donde había estado la palabra. Y el espacio vacío, si uno sabía mirarlo, decía exactamente lo mismo que la palabra. Valeria había aprendido eso de su abuela sin que su abuela lo supiera. Las cajas de documentos que nunca se tiraban no eran importantes por lo que contenían, eran importantes por lo que faltaba en ellas. Eran las 9 de la mañana del 17 de marzo cuando encontró el primer hilo real. No estaba en los registros del convento ni en los archivos eclesiásticos. Estaba en los libros de contabilidad municipal de Ciudad de México correspondientes al periodo entre 1855 y 1895. Un fondo documental que llevaba 2 años sin que nadie lo solicitara y que Valeria tuvo que bajar físicamente del sótano del archivo porque no existía versión digitalizada. 4 cajas de contabilidad pública. Registros de donaciones institucionales, transferencias de bienes, contribuciones a organismos religiosos. El tipo de documentación que nadie lee porque parece la parte más aburrida de la historia. Valeria encontró la primera entrada en el libro correspondiente al año 1861. Donación voluntaria al convento de Santa Clara de Asís. Fecha 14 de febrero de 1861. Monto 800 pesos. Donante familia Urquiza Castellanos. Buscó el nombre en el registro de salidas del convento. El 14 de febrero de 1861, una mujer llamada Lucía Fernández de Urquiza había abandonado voluntariamente la vida religiosa y salido del convento. Valeria anotó ambas entradas en su cuaderno y siguió. Donación voluntaria. Fecha 3 de septiembre de 1868. Monto 1.200 pesos. Donante familia Monter de Aguirriano. Registro de salidas
1 de septiembre de 1868, 2 días antes de la donación. Josefa Ramos de Monterde, abandono voluntario. Siguió, donación voluntaria, fecha 22 de noviembre de 1874, monto 2,000 pesos. Donante, familia Iturriaga Peñafiel. Registro de salidas, 19 de noviembre de 1874. Consuelo Vargas de Iturriaga, abandono voluntario. Valeria cerró el libro y se quedó mirando su cuaderno durante un momento sin escribir nada. Luego lo abrió de nuevo y pasó 4 horas revisando cada entrada de donación registrada entre 1855 y 1895. Cada vez que aparecía una donación al convento de Santa Clara, buscaba el nombre de la familia donante en el registro de salidas, y cada vez, sin excepción, encontraba una coincidencia. Una mujer con el apellido de la familia donante que había abandonado el convento entre 1 y 4 días antes de que llegara el dinero. Al final de las 4 horas tenía una lista de 26 entradas que seguían el mismo patrón. 26 mujeres, 26 donaciones, 26 familias. Pero cuando agrupó los apellidos, el número se redujo a 7. 7 familias. Valeria conocía esos apellidos. Cualquier persona que hubiera crecido en Ciudad de México los conocía. Aparecían en los nombres de calles del centro histórico, en las placas de los edificios coloniales, en los registros de la Independencia y del Porfiriato. Eran familias que habían sobrevivido la colonia, la guerra de independencia, la reforma y el Porfiriato, sin perder nunca su posición. El tipo de familias cuya permanencia en la cima no se explicaba solo por el talento o el trabajo, sino por algo más constante y más frío, la capacidad de eliminar los obstáculos antes de que se convirtieran en problemas. Pasó la tarde siguiente reconstruyendo el perfil de cada una de las 26 mujeres usando registros notariales, actas de matrimonio y documentos de herencia. Lo que encontró confirmó lo que ya había empezado a sospechar, pero con una precisión que le revolvió el estómago. Todas habían ingresado al convento en momentos de crisis familiar concreta, no por vocación religiosa gradual, sino cuando se habían convertido en un problema para alguien con poder suficiente para hacer desaparecer ese problema. Dolores Ximeno de Pedraza había ingresado en 1857, 3 semanas después de firmar ante notario una solicitud de separación conyugal. La separación nunca se formalizó. Dolores entró al convento y 4 años después salió por decisión propia según los registros. No volvió a aparecer en ningún documento de la ciudad. Amparo Gorostiza de Lascurain había ingresado en 1863, 2 meses después de quedar como única heredera de una propiedad valuada en más de 20,000 pesos. Antes de que el proceso de herencia pudiera completarse, firmó un documento renunciando a sus derechos en favor de su cuñado. La firma estaba fechada el mismo día de su ingreso al convento. Nunca reclamó nada. Valeria se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Miró hacia la calle sin ver nada en particular. Pensó en su tatarabuela. Pensó en la madre de Esperanza. Pensó en lo que significaba que ninguna de esas mujeres hubiera reclamado nunca nada. Luego regresó al escritorio. Remedios Faguaga de Terreros ingresó en 1871 después de que su marido fuera acusado de fraude comercial. Su testimonio como testigo principal habría sido determinante para el proceso. 2 semanas después de ser citada, entró al convento. El proceso se archivó por falta de pruebas. Remedios salió 4 años después. No hay registros posteriores de ella. 3 historias distintas, 3 formas distintas de ser un problema, y una sola solución que funcionaba cada vez. El convento no era un refugio espiritual, era un mecanismo, una solución limpia, socialmente aceptable y permanentemente silenciosa para el problema de una mujer que no podía ser controlada de otra manera. Y alguien dentro del convento había construido ese mecanismo con la paciencia de quien sabe que lo va a necesitar durante mucho tiempo. Valeria buscó entonces qué había pasado con las propiedades, herencias y procesos legales de cada una de las 26 mujeres después de su ingreso. Necesitaba el rastro del dinero porque el dinero siempre dejaba rastro aunque las personas no lo dejaran. La búsqueda tardó 2 días.
Al final, tenía en su cuaderno una columna de números que sumaban, en pesos de la época convertidos a valor aproximado actual, algo cercano a 4 millones de dólares en propiedades, herencias y derechos legales que cambiaron de manos en los meses siguientes al ingreso de cada mujer. 4 millones de dólares, 26 mujeres, 26 familias, y un convento que recibía una donación puntual cada vez que el mecanismo funcionaba. Valeria llevaba esa cifra en la cabeza cuando su teléfono vibró sobre el escritorio. Lo miró un segundo antes de tomarlo, como si necesitara un momento entre lo que acababa de calcular y lo que fuera a leer. Era un mensaje de Carmen Aguirre. Encontré algo que necesitas ver. No por mensaje. Ven mañana a mi oficina. Y, Valeria, antes de venir, busca en el registro del Congreso de la Unión los legisladores que aprobaron el permiso de demolición del convento en 2017. Busca los apellidos. Valeria abrió el registro desde su teléfono. El permiso había sido aprobado por una comisión de patrimonio histórico integrada por 7 legisladores. Leyó los apellidos uno por uno. Reconoció el primero, reconoció el tercero, reconoció el quinto y el séptimo. 4 de los 7 legisladores que aprobaron la demolición del convento llevaban apellidos que estaban en su lista. Los mismos apellidos de las mismas 7 familias que habían pagado al convento durante 40 años para que sus mujeres desaparecieran. El convento había sido demolido 6 días después de que llegara la caja a su escritorio. Valeria miró la pantalla un momento largo. Luego miró hacia la sala, donde los 23 retratos seguían alineados sobre la mesa de catalogación, las 23 mujeres mirando hacia ella con el crucifijo idéntico en las manos. Alguien había intentado enterrar esta historia para siempre bajo 3 metros de escombros, y alguien más había decidido que no. Carmen Aguirre tenía su oficina en el cuarto piso de la Iberoamericana, una habitación estrecha con las paredes cubiertas de libros y una ventana que daba a un patio donde nadie parecía entrar nunca. Valeria la había visitado 2 veces antes. Ambas veces la doctora había estado de pie, moviéndose entre los estantes. Esta vez estaba sentada, quieta, con las manos sobre el escritorio y una caja metálica pequeña frente a ella. Eso le dijo a Valeria todo lo que necesitaba saber antes de que Carmen abriera la boca. «Cierra la puerta», dijo Carmen. Valeria cerró y se sentó. La caja era de hojalata pintada de negro, del tipo que se usaba para guardar documentos importantes a finales del siglo XIX. Estaba abierta. «Me llegó hace 3 días», dijo Carmen. «Envío anónimo. Solo la caja y una nota que decía, para quien encuentre los retratos. No sabía que eras tú hasta que me llamaste». Valeria miró la caja sin tocarla. «¿Qué hay adentro?», preguntó. Carmen la empujó suavemente hacia ella. «Ábrela tú». Valeria se puso los guantes, levantó la tapa. Adentro, envuelto en la misma tela negra que había cubierto los retratos, había un crucifijo. No necesitó compararlo con las fotografías para saber que era el mismo. El tamaño, la forma, el peso cuando lo tomó entre las manos, más denso de lo que su tamaño sugería, como si guardara algo adentro que no debía moverse. Lo giró lentamente. Madera oscura con incrustaciones de plata. Trabajo artesanal fino del tipo que solo encargaban familias con dinero suficiente para considerar ese detalle algo ordinario. Y en la base, casi invisible, una línea delgada que recorría el perímetro de la madera. Una unión, una apertura. El crucifijo se abría. Valeria presionó con las yemas de los dedos. La base se deslizó hacia afuera con la suavidad de algo fabricado con precisión y guardado con cuidado durante más de un siglo. Adentro había un papel, doblado en 4 partes, delgado como piel. Valeria lo desplegó sobre el escritorio bajo la luz de la lámpara, sosteniendo los bordes sin doblar ni presionar. Era una lista, nombres escritos a mano en columna vertical. Pero no era una sola letra, eran muchas. Distintos trazos, distintos ángulos, distintas presiones. Cada nombre escrito por una mano diferente. Valeria los contó. 23 nombres, todas mujeres, todas con fecha, desde 1857 hasta 1923. Y junto a cada nombre, escrita con una letra uniforme distinta a todas las demás, una sola palabra. La misma siempre, entregada. Valeria levantó la vista.
Entregada, repitió en voz baja. No ingresó, no profesó, no salió. Entregada. Carmen asintió lentamente. Cada mujer escribió su propio nombre, dijo. Lo hicieron con plena conciencia. No era un registro administrativo, era un documento que cada una firmó con su propia mano. La pregunta que llevo 3 días sin responder es si lo firmaron antes o después de entrar al cuarto. Valeria buscó la última entrada. 16 de marzo de 1923. Letra firme, sin el temblor de las entradas más antiguas. Una mujer joven. Buscó ese nombre entre sus notas. Recorrió la lista con el dedo. Se detuvo. Coincidía con el nombre del reverso del retrato de la mujer más joven, la mujer cuya cara era idéntica a la de su tatarabuela. Valeria sintió algo que no era exactamente miedo y no era exactamente certeza, sino las dos cosas al mismo tiempo ocupando el mismo espacio dentro del pecho. Su tatarabuela había firmado esa lista con su propia mano, y alguien había escrito junto a su nombre la misma palabra, entregada. Cerró los ojos un segundo. Los abrió. El papel seguía ahí. Hay algo más, dijo Carmen. Abrió una carpeta sobre el escritorio. Una fotocopia de un contrato de compraventa fechado en 1923. Una propiedad en la calle Mesones. Vendedor, el convento de Santa Clara. Comprador, una sociedad comercial cuyo representante legal llevaba un apellido que Valeria ya conocía. Uno de los 7. Precio muy por debajo del valor catastral. A partir de 1923 no hay más entradas en la lista, dijo Carmen, y el patrón de donaciones que encontraste en los libros municipales también se interrumpe ese año, como si el mecanismo hubiera dejado de funcionar, o hubiera cambiado de forma. Valeria miró el crucifijo abierto sobre el escritorio, la base deslizada hacia afuera, el espacio interior donde había vivido ese papel durante más de un siglo. Alguien lo guardó ahí sabiendo que era peligroso, dijo, y 23 mujeres lo sostuvieron frente a la cámara sabiendo lo que llevaban entre las manos. Cada retrato era una forma de decir, yo estuve aquí, yo supe lo que había adentro. Carmen asintió, y la única manera de destruir esa prueba era destruir los retratos. Valeria pensó en la inscripción del primer retrato. Yo no quise irme. No era una declaración de inocencia, era el testimonio de alguien que había encontrado la única forma de dejarlo escrito sin que nadie pudiera borrarlo. Casi lo lograron, dijo Valeria en voz baja. Casi. Necesito saber qué pasó en 1923, qué cambió ese año y quién construyó ese crucifijo. Carmen cerró la carpeta y la empujó hacia ella. Hay una dirección en la última página, dijo Carmen. Un archivo privado en Coyoacán. Pertenece a los descendientes de una de las 7 familias. Una rama que se separó del núcleo principal a principios del siglo XX y lleva décadas tratando de reconstruir lo que tú acabas de encontrar. Me contactaron hace 2 años. Me dijeron que tenían documentos. Nunca fui porque no tenía el contexto. Ahora tú lo tienes. Valeria tomó la carpeta. Miró el crucifijo abierto. ¿Puedo llevármelo?, preguntó. Carmen negó con la cabeza. Se queda aquí, pero llévate esto. Le extendió una fotografía del interior del crucifijo tomada con luz de laboratorio. Mostraba algo que Valeria no había visto al abrirlo, porque estaba debajo del papel. Grabado en la madera interior, con un instrumento fino y mucha paciencia, había un nombre. Un solo nombre, sin fecha, sin apellido. Sor Inmaculada de la Providencia. Ella construyó el crucifijo, dijo Valeria. Ella creó el registro. Ella decidió que existiera una prueba. Carmen asintió. Y desapareció por eso, dijo en voz baja, porque de Sor Inmaculada de la Providencia, después de 1891, no hay absolutamente nada. Ni un documento, ni un registro, ni una tumba. Desapareció del mismo modo que las mujeres que había intentado proteger. Valeria miró el nombre grabado en la madera. Una mujer que había pasado 44 años dentro de un sistema construido para hacer desaparecer a otras mujeres y que en algún momento había tomado una decisión. Había construido la prueba, había organizado los retratos para que tuviera testigos, había grabado su nombre en la madera para que alguien algún día supiera quién lo había hecho, y después había desaparecido ella misma, sin nombre de pila, sin tumba, sin rastro, igual que todas las demás.
El archivo privado en Coyoacán estaba en una casa de la calle Fernández Leal, detrás de una puerta de madera pintada de azul que no tenía placa ni timbre ni ninguna indicación de que adentro hubiera algo distinto a una casa ordinaria. Valeria llegó a las 10 de la mañana con la carpeta de Carmen bajo el brazo y la fotografía del interior del crucifijo guardada en el bolsillo de su chamarra, cerca del cuerpo, como si necesitara sentir que seguía ahí. Abrió la puerta un hombre de unos 60 años, delgado, con lentes de armazón gruesa y las manos manchadas de tinta. Se presentó como Rodrigo. No dio apellido. Valeria tampoco preguntó. Había aprendido en las últimas 3 semanas que las personas que guardaban este tipo de cosas durante décadas tenían sus propias razones para hacerlo y sus propias condiciones para compartirlas. La sala principal había sido convertida en un archivo. Estantes de metal del piso al techo, cajas numeradas, carpetas etiquetadas con fechas que abarcaban desde mediados del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX. Una mesa larga con una lámpara encendida, aunque afuera había sol. El olor era el mismo que el del sótano del archivo general. Papel viejo, polvo, tiempo acumulado. Rodrigo se sentó a la mesa y señaló la silla frente a él. Carmen me dijo que encontraste la lista y el crucifijo, dijo. Entonces ya sabes más de lo que sabía mi bisabuelo cuando empezó a buscar, y más de lo que sé yo después de 40 años con estos documentos. Mi familia lleva 4 generaciones tratando de entender lo que pasó en ese convento, no por curiosidad histórica, porque una de las 23 mujeres de esa lista era la hermana mayor de mi bisabuelo, y él pasó el resto de su vida intentando encontrarla sin conseguirlo nunca. Sacó una caja con el año 1923 en el lateral y la puso sobre la mesa. Adentro había decenas de cartas atadas con cordel. Estas son las cartas que mi bisabuelo escribió entre 1923 y 1941 buscando a su hermana, dijo. Escribió a la curia diocesana, al gobierno de la ciudad, a los superiores de las clarisas en Roma. Todas las respuestas decían lo mismo. Su hermana había abandonado voluntariamente el convento, decisión personal y libre. Hay que respetar los caminos de cada alma. Valeria tomó una de las respuestas y la leyó. Las mismas palabras exactas que Esperanza había escuchado durante décadas dentro del convento, como si hubiera una plantilla, como si alguien hubiera ensayado esa respuesta durante generaciones. Su hermana tenía nombre, dijo Valeria. Rodrigo asintió. Se llamaba Josefina, dijo. Josefina Andrade Villanueva. Tenía 21 años cuando entró al convento. Entró porque su padre la obligó. Josefina había descubierto que él falsificaba documentos de propiedad para despojar familias de sus tierras en Veracruz y había amenazado con denunciarlo. 2 semanas después su padre la llevó al convento de Santa Clara. Le dijo que era para protegerla, que los tiempos eran difíciles. Mi bisabuelo tenía 16 años en ese momento. Continuó. No pudo impedirlo, pero nunca lo aceptó. Y cuando su padre murió en 1931 y tuvo acceso a los documentos de la familia, encontró algo que cambió todo lo que creía saber. Deslizó una hoja hacia Valeria. Era un recibo fechado en abril de 1923, un mes después de la última entrada en la lista del crucifijo. El convento había recibido una donación de la familia Andrade Villanueva, 3,000 pesos, contribución voluntaria a las obras de la institución, pagados un mes después de que Josefina desapareciera, el mismo patrón exacto que encontraste en los libros municipales. Valeria miró el recibo, luego miró a Rodrigo. Su propio padre la entregó, dijo. Rodrigo asintió sin decir nada. Hubo un silencio largo. Afuera pasó un camión y las ventanas vibraron levemente. Valeria pensó en su tatarabuela, pensó en la madre de Esperanza, pensó en Josefina Andrade Villanueva con 21 años escribiendo su propio nombre en una lista dentro de un crucifijo. Pensó en lo que significaba saber exactamente lo que te estaba pasando y no tener ningún lugar a donde ir. Hay algo más que necesito mostrarte, dijo Rodrigo. Abrió la última carpeta. Adentro había una fotografía moderna en color que mostraba un documento manuscrito sobre una superficie de madera. La encontré en 2013 dentro de la pared del ala este durante unas obras de mantenimiento, dijo. Estaba sellada con cera dentro de un tubo de metal, fechada en 1891. Valeria miró la fotografía. La letra era pequeña y uniforme, la misma que había completado todos los nombres de la lista con la palabra entregada. Leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista hacia Rodrigo. La escribió Sor Inmaculada, dijo. Rodrigo asintió.
Era una confesión, 3 páginas que describían con precisión el funcionamiento del mecanismo durante los 44 años que Sor Inmaculada había dirigido el convento, los nombres de las familias, los montos de las donaciones, los procedimientos dentro del cuarto de retiro espiritual, y al final, la razón por la que había construido el crucifijo y organizado los retratos. Valeria lo leyó en voz alta para que sus palabras resonaran en esa habitación llena de cajas y 40 años de búsqueda. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó Valeria. En voz baja, Rodrigo pensó en los 23 retratos en la sala del Archivo General. Pensó en Esperanza Vidal junto a la ventana con una manta sobre las piernas. Pensó en la fotografía de su tatarabuela en el cajón de su escritorio, la mujer que había desaparecido siendo joven y sobre la que nadie había tenido nunca una explicación completa. Ahora tenía la explicación. Sacó su cuaderno, lo abrió en la primera página en blanco, escribió una fecha, escribió un nombre, escribió una dirección. Lo que voy a hacer es que esto no desaparezca otra vez.